buenas noches, que Dios bendiga sus vidas. Estamos aquí para un nuevo tema en la enseñanza bíblica y lleva como título ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre por sobre todas las cosas, precioso Dios. Ante ti nos rendimos, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros y en cada una de las casas, mi Dios, donde hay una persona con un corazón dispuesto para ti, Señor, en tu nombre le bendecimos a esas personas. Y declaramos que aprendemos de ti para poner en práctica toda esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Los profetas escribieron del Cristo. Ellos esperaban a Cristo y hablaron del Hijo de Dios que vendría. Todos los profetas, mayores y menores, 400, 500, 600, 700 años antes de Cristo, ya hablaban de nuestro Señor. Y Zacarías fue uno de ellos. Quiero antes hablar un poquito de lo que es lo absoluto. Y lo absoluto en dominio, en verdad y en poder, no existe excepto que sea Jesucristo. No hay otro que tenga el dominio absoluto, la verdad absoluta, el poder absoluto, que no sea Jesús. El dominio absoluto, en todas partes, en todos los tiempos y sobre toda la creación, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. No hay un solo rincón en la tierra donde ese dominio no sea de Jesús, porque Él es Dios. Hemos escuchado quizás de muchos políticos, de muchos poderosos, que ellos tienen la verdad absoluta, o que tienen el poder absoluto, pudiera decir alguien, o el dominio. Solamente Jesucristo. Lo demás es falso. En el libro de Zacarías, en lo que acabamos de leer, podemos ver una profecía que nos habla de que el reino de Jesucristo es un reino terrenal que abarcaría toda la tierra. Y en esa profecía podemos ver no solamente que era un reino terrenal, y es un reino terrenal, y será un reino terrenal, sino también que es Jesucristo de quien habla esa porción bíblica. Porque Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 21, entra triunfante a Jerusalén. El versículo 1 al 11 está la narración cuando Jesús entra sobre un pollino, que significa la paz. Entrar en un pollino significaba que entraba un rey de paz.
Esa es la profecía y se cumple en Jesucristo. Quiere decir que Zacarías hablaba de Jesucristo y hablaba de un reino terrenal. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, Pedro nos habla ahora de un reino celestial. Reino terrenal, reino celestial, el de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Jesús subió al cielo y está a la diestra del trono de Dios. Y a él se sujetan autoridades, ángeles y potestades. Así lo dice la palabra de Dios. Todo el mundo espiritual se sujeta a Jesucristo. Lo que también está diciendo esta porción bíblica, que el dominio de Jesucristo es universal. Tenemos entonces un reino terrenal y celestial y un dominio universal. Pero en Mateo 28, versículo 18, dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Quiere decir ahora que ese dominio de Jesús no solo es universal, también es ilimitado. Y en Isaías capítulo 9, versículo 7, que también te muestra que es ilimitado, dice la palabra de Dios que ese dominio está dispuesto para todos y confirmado para todos en juicio y en justicia. Así lo dice la palabra. Y dice que es desde ahora y para siempre. Entonces tenemos un dominio eterno. Anteriormente les hablé por la palabra de un reino terrenal, de un reino celestial, el de Jesucristo, y de un dominio universal, ilimitado y eterno. Ese es Jesucristo, el Señor, ayer, hoy y por los siglos. El Padre le entregó toda potestad, todo dominio. El dominio absoluto le viene del Padre y nos lo revela a nosotros el Espíritu Santo. Esta gran verdad la debes tener, conocerla, hablarla, porque llegará el momento en que nosotros no solamente todos le adoraremos a nuestro Señor, sino que nos perseguirán y nos van a tratar de exponer, y nosotros le confrontaremos con una verdad que está en la palabra. El dominio absoluto de nuestro Señor. Qué bueno que lo puedas conocer y que puedas grabar esta palabra en tu corazón para que la puedas hablar y enseñar a otros. Nuestro Señor Jesucristo mostró en aquel tiempo, hoy y mañana y siempre, un dominio muy marcado sobre la naturaleza. Y quiero hablar de varios episodios en porciones bíblicas. Voy a estar hablando de varias y voy a ir muy rápido. De cómo Jesucristo tenía un dominio sobre la naturaleza, sobre las personas y sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Y en la naturaleza encontramos en Mateo 8, versículos del 23 al 27. Jesús está con los discípulos en alta mar. Hay una tormenta tremenda, pero Jesús está durmiendo. Los discípulos asustados van a llamarle pensando que van a morir. Jesús despierta y con todo el poder, todo el dominio absoluto, Él le habla a los vientos y al mar.
y los domina. Le obedecen. Y uno de ellos dice, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo el Señor. Mateo capítulo 14 también nos enseña desde el versículo 22 al 33, en un momento que los discípulos están en alta mar. Esta vez Jesús no está con ellos. Y hay una tormenta terrible también. Y de repente es la madrugada y aparece Jesús caminando sobre el mar. Y no solamente caminó Jesús. Jesús hace que camine Pedro. Mientras Pedro le vio, caminó. Cuando dejó de verle, por ver a su alrededor, se hundió. Los científicos, el humanismo, la ley de la física te dicen que es imposible. Pero está escrito en la palabra de Dios. Y como está escrito, yo lo creo. Y como es mi Señor Jesucristo, yo lo creo y yo lo hablo. En Mateo capítulo 21 hay otro episodio. Jesús viene con sus discípulos y lo encuentras del versículo 18 al 21. Él viene con sus discípulos y tiene hambre. Y se consigue que hay una mata de higuera que debía de dar fruto, pero no da fruto. No tiene fruto. Entonces Jesús la maldice. Y sorprendidos los discípulos, cómo esa mata se seca. Están muy sorprendidos con lo que Jesús ha hecho. Y Jesús les dice, si ustedes tienen fe, las cosas que yo hago y aún mayores las van a hacer. Y le pueden decir a un monte, quítate de ahí y échate en el mar, y así ocurriría. Pero ¿quién es este que le habla a la naturaleza y le obedece? En Juan capítulo 2, a Jesús lo invitan a una boda, las bodas de Caná. Desde el versículo 3 al 10 vemos la narración de esta fiesta. Y el vino se acabó. No había más vino y Jesús está ahí. La mamá le habla y Jesús le traen 6 tinajas de agua, alrededor de 180 litros. Y Jesús, en la cara de todo el personal doméstico de esa casa, convierte el agua en vino. No cualquier vino, el mejor vino, así lo dice la Biblia. Para el entendimiento humano, esto no puede ocurrir. Para el hombre, esto no puede hacerse, a menos que el hombre tenga un colorante y se lo eche al agua y haga creer que es vino. Pero Jesús lo hizo realmente porque Él tiene el poder y el dominio absoluto. Y lo que está escrito en la palabra es la verdad absoluta. En Juan capítulo 6 también encontramos otra historia. Desde el versículo 1 al 14. Jesús era seguido por sanidades y milagros. Mucha gente detrás de Él. Pero esta vez Jesús hizo un milagro de alimentación. Había un niño con 5 panes y 2 peces. Y Jesús hace la multiplicación para alimentar a 5,000 hombres, más las esposas de estos hombres, más los hijos de estos hombres. No hay manera humanamente de darle comida a esta cantidad de personas que significaban más de la población de una aldea o de una ciudad. Era una población completa a la que Jesús le dio de comer, con el fundamento de 5 panes y 2 peces. Una de las personas exclamó,
Este es un profeta, verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo, el profeta de Dios. A Jesús de alguna manera le reconocieron algunos. Sí, o sea, hubo personas que sabían que él no era cualquiera, que él era un hombre de Dios, que él era el Mesías. Vieron sus señales en la naturaleza, pero también en los cuerpos físicos. La ciencia médica no lo puede entender. La medicina tradicional o los egresados de una universidad pudieran decir, es imposible. Si no hay un tratamiento médico, si no hay antibióticos, si no hay una operación, una cirugía, esa persona no puede sanar. Pero Jesucristo es aquel que cambia un diagnóstico. No es que cancela el diagnóstico. Atención a eso, porque muchas personas, cuando se habla de que alguien está enfermo, dicen cancelado. No, no es cancelado. Es sobre ese diagnóstico viene el milagro de Dios. Sobre ese diagnóstico vienen las sanidades. Y las sanidades, sí, el Señor trabaja más rápido que un antibiótico y que un tratamiento médico. Pero hay momentos en que ya lo que un médico puede mandar a un paciente ya no hace efecto. Ya no hay solución humana. Y ahí entra el milagro. Para un milagro hace falta un diagnóstico. Y el Señor lo va a cambiar todo. ¿Con quiénes lo hizo? En Lucas 17, 10 leprosos. El Señor los limpió. Como muchas veces el ser humano necesita que Jesucristo les limpie de todo pecado. A los 10 leprosos el Señor los limpió. Pero también encontramos en Juan capítulo 9 cómo nuestro Señor con tierra y saliva convirtió el lodo, su saliva, hizo el lodo y ese lodo sirvió para sanar a un ciego de nacimiento. ¿Qué necesitas tú ver hoy para que el Señor haga el milagro en tus ojos? En su tiempo Él lo hará, porque nuestro Señor sabe lo que tú necesitas. Activa fe, cree en nuestro Señor y Él tiene el poder absoluto, el dominio absoluto, y su palabra es la verdad absoluta. Pero también encontramos en Lucas capítulo 13 una mujer desahuciada por la medicina, encorvada, doblada, captocormia. Es una enfermedad muy poco conocida, pero esta mujer padecía de un espíritu de enfermedad, un demonio de enfermedad. Así lo describe Jesús en Lucas 13. Y cuando ella se encuentra con Jesús, cuando Jesús le habla y la toca, es libre de ese espíritu y es sana. ¿Cuántas personas hay hoy en día encorvadas? El peso del pecado, sí, de la vida, de los golpes de la vida, lo tienen doblado. Jesús te puede sanar y libertar oyendo esta enseñanza. Marcos 3, nos encontramos a un hombre con la mano seca. Su mano estaba muerta. Ya no podía trabajar. Ya no podía hacer los oficios necesarios para producir quizás el dinero en su casa. Limitado. Y en la cara de los fariseos le dijo al hombre, ponte aquí en el medio, estira tu brazo. Y llegó el Señor y le puso una mano nueva. ¿Qué cosas en tu vida están muertas? ¿Qué cosas
necesitas que el Señor restaure. Un milagro creativo, nuestro Señor lo puede hacer en tu vida. Porque Él tiene el dominio absoluto sobre la naturaleza y también en los cuerpos físicos. Pero también nuestro Señor tiene el dominio absoluto sobre la muerte. Sí, porque Él venció la muerte. Y encontramos en Juan capítulo 11, el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Han pasado varios días, ya huele. 4 días. Y Jesús tiene dolor por su amigo. Llora a su amigo. También están las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, serviciales en su casa. Y Jesús llega. Y en la cara de mucha gente, Lázaro sale fuera y resucita a Lázaro. Ese es Jesucristo. Pero también encontramos en Marcos 5, Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre de la ley, pero ahora convencido que Jesucristo le puede sanar a su hija. Mientras él espera para ir con Jesús a su casa, surge otra emergencia. Una mujer que necesita un milagro. Mientras Jairo sigue esperando, le llegan noticias de su casa. Su hija murió. Jairo sigue confiando en el Señor. En el trayecto a su casa, Jesús le dice, Jairo, sigue creyendo. Y Jairo sigue creyendo. Y Jesús resucita a la hija de Jairo, de 12 años de edad. Pero también hay otro episodio más en Lucas capítulo 7. Jesús va por un camino y vienen desde Naín un entierro. Una mujer viuda, ya no le queda nada. Su hijo lo llevan en un ataúd. La mujer se le fue la vida. No solamente había perdido a su esposo, ahora su hijo. Y Jesús toca el féretro. Y el hijo de esta mujer, la viuda de Naín, resucita. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo vence la muerte? En Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él hablaba estas cosas porque de alguna manera él enseñaba a su gente que llegaría el día en que él moriría y el tercer día iba a resucitar. Y en esa resurrección lo haríamos todos nosotros los que creamos en Jesús desde aquel tiempo hasta hoy, hasta siempre. Y así fue. Llegó el día y Jesús va a la cruz a dar su vida por nosotros. Muere y al tercer día resucita. Algo improbable, imposible. Algo que el ser humano no puede terminar de digerir. ¿Cómo entenderlo? Le pasó a los discípulos de Jesús, le pasó a las mujeres amigas de él, también discípulas, su mamá, o sea, todas las personas que conocían a Jesús sabían o Jesús les había dicho que esto ocurriría. Pero es que no es tan fácil de poder asimilar estas noticias. Y cuando están en la tumba vacía, un ángel, Lucas 24:5, les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y así parece mucha gente hoy. Cree que Jesús no resucitó. Cree que aún está en una cruz guindado. Pero no es así. Él está vivo. Y Él nos hace a nosotros vencedores de la muerte.
nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros un poder muy grande, el de decidir seguirle. Decidir seguirle. Cuando usted decidió seguir a Jesús, tiene a nuestro Señor, el del dominio absoluto, el del poder de la resurrección, quien te rescató del pecado, de la maldición, de la condenación y de la muerte. Ese es Jesús. Por medio del poder de la resurrección. Y en ese dominio absoluto también tienes esperanza. Y si has perdido un familiar que se fue de aquí de la tierra creyendo en Cristo, la palabra de Dios dice, hay esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Por medio del poder de la resurrección tenemos esperanza y volveremos a ver a esa persona. Primeramente a Jesús y luego a ese ser amado. Todo esto porque Jesús tiene el dominio absoluto y venció la muerte, y en el poder de la resurrección estamos todos nosotros. Hay esperanza por Jesucristo. Ahora, todas estas cosas te las he dicho y son verdad. Y son una verdad absoluta, no por mí, es por lo que está escrito en la palabra. Y estoy hablándote de Jesucristo el Señor, quien tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Te pregunto, ¿hay otra opción válida? ¿Existe otra opción a quien el ser humano pudiese ir? Yo conozco la respuesta, pero quiero que tú respondas. ¿Hay otra opción válida? La respuesta es no, porque no lo hay. Así alguien diga que Mahoma está muerto. Así alguien diga que Buda está muerto. Así alguien diga que Sai Baba o todas aquellas cosas raras que sacan. ¿Hay otra opción? No la hay. Y tú sabes que no la hay. Y entonces, ¿por qué hay que rogarle a una persona para que se alinee con Jesucristo? ¿Por qué hay que insistirle tanto a la gente para que busque de Jesús? Para que se mantenga firme en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que insistirle tanto a una persona que tiene su familia rota, que tiene su vida hecha un problema, que tiene sus finanzas quebradas, que solamente Jesucristo le puede ayudar? ¿Por qué tenemos que rogarle para que Él lo busque? Si no hay otra opción. Jesucristo es el Señor. Y Él también tiene el dominio en el hecho de perdonar pecados. Por si te faltaba algo, Jesús también perdona tus pecados. En Mateo capítulo 9, hay 4 hombres y un paralítico. Capernaum. Y van a buscar a Jesús. No pueden entrar y entran y van a otro lado de la casa y descienden por un boquete que abrieron. Jesús le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ese es el poder y el dominio absoluto que tiene Jesús. Y los criticones fariseos que están ahí dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecados? Jesucristo el Señor. No hay otra opción.
que pueda perdonar pecados, que pueda vencer la muerte, que domine la naturaleza, que haga milagros en las personas. No hay otra opción. Y asimismo el Señor le perdonó los pecados a la samaritana en Juan capítulo 4, al cojo de Betesda en Juan capítulo 5, a la mujer adúltera en Juan capítulo 7, al ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10. Porque el Señor sana, salva, perdona los pecados a cualquiera de nosotros que tenga un corazón rendido, arrepentido, que reconozca delante de Él que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor. En Juan 17, que es el capítulo donde Jesús ora al Padre, es un modelo de oración además del Padre Nuestro. Y en el versículo 1 y 2, Jesús le dice al Padre: glorifícate en mí, para que yo me glorifique en ti. La potestad que me has dado sobre toda carne, para que yo les dé vida eterna a todas esas personas que tú me diste. Jesús en ese pasaje bíblico, en ese capítulo, ora por ti y por mí, por todos los que habíamos de creer en Él. No está tu nombre, pero es como si estuviera tu nombre en ese capítulo de Juan 17. Y ahí está. Te perdona tus pecados y te da la vida eterna. Ese es Jesucristo el Señor. Ese es el Rey de las naciones. Ese es ante quien yo me rindo. Ese es mi Dios. Ese es Jesús, quien también tiene el dominio absoluto para enfrentar a los mismos demonios y a Satanás. En Marcos 5, el Gadareno, es una historia muy conocida. Un hombre endemoniado, un hombre desechado por la sociedad, en una situación terrible, vivía en el cementerio, dentro de las tumbas. Ya no tiene familia, ya no tiene amigos, ya no tiene nada. Una vida destruida. Pero cuando vio a Jesús, le reconoció. Y solo necesitó creer y querer. Querer ser libre. Creer en Jesús, Jesucristo el Señor, y querer ser libre. Y Jesús lo libertó. Una legión salió de él. El Señor le libertó, le sanó completamente. Juicio cabal. Le sanó su mente. Y toda esta situación que arrastraba por años. Y el Gadareno pasó a ser ahora un predicador. Un hombre que representó a Jesús en 10 ciudades, en Decápolis. Transformación familiar a través de este hombre. Porque Jesucristo, quien tiene el dominio absoluto, le libertó. En Mateo 17 hay otra historia. Después de Jesús estar en el monte de la transfiguración, baja con sus discípulos y se consigue a un padre angustiado por su hijo. Su hijo está endemoniado. Ya los discípulos han orado por él, pero no pudieron libertarle. Entonces Jesús viene por el ruego del padre del muchacho y lo liberta. ¿Por qué los discípulos no habían podido? Jesús dice, este género solo sale con ayuno y oración. ¿Cuál género? El principado que atacaba a ese muchacho. Y más adelante dice la palabra de Dios en ese capítulo 17, esta generación, en palabras de Jesús, esta generación
incrédula y perversa. ¿A quiénes se refiere? A toda la juventud que este principado ataca. Y lleva a los jóvenes a no creer y a perversiones. Eso es lo que encontramos desde hace 2000 años. Solo con tu ayuno y con tu oración. Con mi ayuno y con mi oración. Los que creemos, los que conocemos a Jesús, los que tenemos que luchar por familiares, por amigos, por gente en la iglesia que tiene situaciones difíciles, con jóvenes, con niños, con preadolescentes, con integrantes de familias, con gente conocida, que las tinieblas están trayéndole un ataque, perversión, incredulidad. ¿Por qué se resiste tanto la juventud a buscar de Jesús? Porque es lo que las tinieblas más atacan. Quiero que puedas entender esta palabra y tú que conoces de Jesucristo, ayuna y ora más por aquellas personas que intercedes. Porque este género solo sale con ayuno y oración. Es lo que Jesús nos enseña en este pasaje bíblico. Y en Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, Jesús está en el desierto, Satanás está al ataque, ya va en la segunda tentación. Jesús lo venció en la primera, ahora en la segunda, Satanás lo lleva a un monte alto y le dice, todos estos reinos que tú ves acá son míos, te los voy a dar si me adoras. Y Jesús le dice, vete, Satanás, contigo no voy a hablar. Escrito está, porque Jesús lo venció con la palabra. Lo que te enseña Jesús es que a las tinieblas, a Satanás, le vencemos con la palabra, con lo que está escrito cuando yo lo vivo. Porque Él también la usa, pero no la vive. Cuando tú la vives, cuando tú conoces la palabra, tú se la dices, como está escrita. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y lo derrotó en esa tentación. ¿Por qué Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás? El mensaje es para todos. Jesús le está hablando con la palabra a Satanás, pero el mensaje es para todos. Solo a nuestro Señor yo adoro y le sirvo. Ahí está la clave de la vida. Nuestro Señor tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Pero hay algo que Él no va a hacer. No porque no pueda, pero Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. ¿Sabes qué? Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que le busques. No porque no pueda. Él no te va a obligar a que lo busques porque nuestro Señor viene a tu vida a impartir en tu vida en amor. Él viene a impartir en tu vida en amor, porque Dios es amor. Él no te va a obligar. Él quiere que voluntariamente tú vayas a Él. Y Él te ofrece su amor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Allá está el versículo con que Jesús derrotó a Satanás. Y dice, al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién tú adoras?
¿A quién adoras? ¿Quién es lo primero en tu vida? ¿Quién es lo más importante en tu corazón? Te he tratado de narrar en estos minutos anteriores de que Jesucristo tiene el dominio absoluto de todas las cosas. ¿Será que pudieras adorar a alguien más o a otras cosas y no a Jesús? ¿A quién adoras? Y la segunda parte del versículo dice, y a Él solo servirás. ¿A quién sirves? ¿A quién tú sirves? ¿Eres de las personas que cuesta para invitarte a un servicio congregacional? Y mucho más cuesta para encomendarte una tarea en nuestra iglesia. ¿A quién sirves? ¿A quién le prestas tus ojos? ¿A quién le prestas tus oídos? Tus manos, tus palabras. ¿Quién es lo más importante en tu vida? ¿Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Juan 4, 23 y 24 dice la palabra de Dios: el día viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Es ya. Cada día es más difícil, más determinante, más desafiante. Es ya. ¿Le vas a adorar? Y el versículo 24 dice que el Señor es espíritu y que a Él le adoramos en espíritu y en verdad. Que Él quiere adoradores que vayan a Él en espíritu y en verdad. Mi espíritu se fortalece con la palabra. Y espero que esta palabra haya fortalecido tu espíritu. Y esta es la verdad absoluta. Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Adorar al Señor es servirle. Quien le adora, le sirve. No pudiera alguien servirle si no le adora, porque no sería servirle. Adorar al Señor es amarle. Y quien le ama, se rinde. Porque servirle es rendirse. ¿Cómo me estás oyendo? ¿Amas al Señor? ¿Te rindes en su presencia? ¿Adoras al Señor? ¿Y solo a Él sirves? Hay una hermosa oportunidad ahora de arreglar tu vida con Jesucristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Yo he predicado tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Precioso Jesús, gracias por la oportunidad de conocerte a ti, Señor, y de permanecer en ti, mi Dios, de crecer en ti cada día, mi Dios, y de poder, Señor, impartir esta palabra. Precioso Dios, yo te pido que cada persona que oye esta palabra abre su corazón, Señor, se arrepiente delante de ti, reconoce, precioso Dios, sus fallas, tú le abraces, mi Dios. Señor, revélale a cada uno, precioso Dios, en este tiempo tan importante para todo lo que vas a hacer en la tierra, Señor, en esta nación, precioso Dios. Lo importante que es cada una de las personas que oye esta palabra. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y confío en ti, precioso Dios, en ti, amado Espíritu Santo, que tú convencerás a cada persona en el nombre de Jesús. Amén.